Mire, la ley de presupuesto tiene siempre tiene muchísima importancia porque yo entiendo que es como un gobierno expresa lo que quiere hacer. Uh-huh. No hay expresión más cabal. Es decir, cuando teníamos la desgracia de que nos gobierne la Junta Militar, uno miraba y el porcentaje de gastos para seguridad y defensa y gastos militares era altísimo, porque justamente ahí quedaba plasmada cuál era la idea de qué se debía hacer con los fondos del país. Bien. Entonces, es muy trascendente, es muy importante. En este caso es doblemente importante, porque muchas de las desprolijidades que se vienen haciendo, muchas de las cosas que tienen que ver, si usted quiere, con provincias, con jubilados, con universidades, se vienen haciendo al borde de la ley, casi del otro lado del borde, de un modo casi anticonstitucional. Ahora, si se aprueba una ley de presupuesto que contiene los preceptos y los valores que contiene esta ley, esto pasaría a dar legalidad a situaciones que hasta acá nosotros entendemos irregulares. Es decir, o sea, para entender un poco, por ejemplo, la ley de bases, que muchos la tacharon de inconstitucional, si se pautan, digamos, cuestiones que tienen que ver con esa ley en el presupuesto 2025, ya quedarían estampadas para siempre. Más o menos así. Si usted aprueba para universidades nacionales 3,7 billones de pesos, que es lo que el presupuesto contiene, ese es el presupuesto y esto pasa a ser absolutamente legal. Bien. Después podemos discutir todo lo que nosotros tengamos que discutir sobre esa cifra, sobre todo sabiendo que el Consejo Interuniversitario había solicitado más o menos el doble, sí, claro, 7,2 billones. Sí, claro. Pero fuera de esa, y esto lo hemos en nuestras reuniones con alumnos, con docentes, con no docentes, esto se lo transmitimos con claridad. Es decir, esta batalla que se viene dando por estas iniciativas del Ejecutivo, por estas leyes, por esta pretensión del desfinanciamiento universitario, encontrarían en la sanción de este presupuesto un marco de legalidad. Es decir, el Parlamento, el Ejecutivo habría hecho una propuesta que el Parlamento aceptó. Entonces, por ejemplo, las universidades deberían resolver su situación presupuestaria exactamente con esta cifra que acabo de mencionar, que es aproximadamente el 50% de lo que es la mitad. Los rectores habían considerado que necesitaban. Esta es la situación, esta es la importancia. Bien. A ver, venimos con presupuestos reconducidos, se llaman, ¿no? Presupuestos que vienen copiados y copiados. Y entonces para los gobiernos como para los gobernados, que somos nosotros, es muy difícil así convivir en una democracia donde ni el Ejecutivo ni el Parlamento se ponen de acuerdo para una ley que es central, ¿no? Sí. Esto creo que se terminaría con la sanción del presupuesto 2025, aunque nosotros lo cuestionemos. Sí, de alguna manera sí. Usted tenga en cuenta que el último presupuesto se hizo en septiembre del 22, que fue el presupuesto del 23. Digo... Y se va copiando. Y al no haber presupuesto 2024, lo que se hizo es seguir con el del 23, que repito, se hizo en septiembre del 22. O sea que usted, además de el problema que tiene de la inflación del 23, tiene el problema de lo que se proyectó para el 23. En septiembre del 22, lógicamente, porque no hay otra manera, hay que presentarlo en tiempo y forma, que esos son los tiempos. Entonces sí, estamos trabajando con esta distorsión. Lo que vemos hasta ahora, yo le puedo decir lo que viene del tratamiento parlamentario, es un tratamiento en diputados, donde han concurrido funcionarios que han hablado en macro del presupuesto, que no han hecho otra cosa que aferrarse a la pretensión de superávit fiscal conseguido a costa de las provincias, de los jubilados, de las universidades, y después en particular han concurrido funcionarios con poco tiempo, con apariciones bastante explosivas, digamos, en contrapuntos, que bueno, sí sirven. Nosotros, si bien todavía tiene que llegar al Senado, nosotros estamos siguiendo cada una de las reuniones de la Cámara de Diputados, tomando lo que nosotros entendemos valioso
para cuando llegue el tiempo de nuestro debate, que obviamente es otro debate, digamos, diputados tendrá una sanción y en senadores, bueno, veremos qué es lo que nos llega, porque también esta es una situación que hay que contemplar. Del proyecto original ya hay algunas cuestiones que se van de alguna manera modificando, porque el Ejecutivo empieza a entender que como lo pretende absolutamente no lo saca, y estaría cediendo en algunas cuestiones que a lo que estamos hablando son absolutamente menores y no hacen al sentido de todo esto, que yo entiendo sirven para que algunos diputados puedan disfrazar su apoyo diciendo que por lo menos consiguieron. Es como si yo le dijera que de este 3,7 pasamos a 4 billones y dicen, bueno, menos mal que nosotros apoyamos porque si no nos perdíamos esta platita de más que conseguimos, cuando la distorsión es mucho más grande y cuando el tema es muchísimo más profundo. Claro. Yo no quiero abrumar con cuestiones técnicas. Acá se va a entender bastante fácil, porque este presupuesto, si uno no tiene muchas ganas de leerlo porque es muy engorroso y es muy gordo, digamos, con el artículo 1 bastaría para comprender qué es lo que nos están diciendo, porque... ¿Qué dice? ¿Qué dice en términos así generales? Me voy a permitir leerlo, si usted... Por favor. Voy a tratar de hacerlo más rápido y didáctico que me salga. Dice, dele. Establécese como regla fiscal que el sector público nacional deberá obtener a partir del ejercicio 25 y en todos los ejercicios subsiguientes un resultado financiero equilibrado o superavitario. Es decir, hay que tener superávit fiscal, dice acá. Esto el presupuesto en realidad no lo puede decir, porque el presupuesto no puede hacer normas que trasciendan el año. No pueden venir en el presupuesto normas legales, leyes para el futuro. Las leyes del presupuesto se caen en un año, pero eso dejémoslo de lado. Lo que acá dice es pretender el superávit. Lo importante es lo que viene acá. La presente regla fiscal implica que frente a cualquier desvío de los ingresos proyectados que afecten negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán como mínimo recortarse en la misma proporción. Acá lo que está diciendo es, si se caen los ingresos, hay que bajar los gastos. No hay solución. Y pone a salvo algunos gastos que no se termina de comprender bien cuáles son, y acá en lo que nos interesa, el artículo 27 quita, por ejemplo, el piso de la educación. El famoso 6% que tenía la ley de educación nacional como garantía de financiamiento de la educación, desaparece. Desaparece. ¿Ni siquiera le pone un porcentaje? No, desaparece. Wow. Con lo cual, esta salvedad que tiene el artículo 1 que dice, no, los gastos que tengan un piso legal no pueden ser presa de esta norma. Pero a su vez nos saca, en el 27 nos saca ese 6% que teníamos de la educación. Claro. Todo lo que avanzamos, por ejemplo, en educación técnica profesional, nos lo saca también, porque también la educación técnica tenía un piso. Bueno, ese piso también desaparece. Y desaparece el piso que es un piso de la ciencia y la tecnología, que además de piso, la ciencia y tecnología por ley tenía una evolución en el presupuesto, obligatoria, presupuesto a presupuesto, que está marcada en porcentaje con precisión en una tabla. Eso también desaparece. Lo que está diciendo este artículo 1 es, si a mí se me caen los ingresos, yo voy a hacer caer los gastos en idéntica proporción. Traducido, para no embarullar más, para lo único que va a haber dinero es para pagar intereses de la deuda. Y si aumentan los ingresos, porque podemos ir a una hipótesis más positiva, aceptando por algún momento la política económica de este gobierno que pudiera generar ingresos adicionales a este presupuesto, o suponiendo que la tasa de inflación supere la inflación proyectada, cosa que es muy probable, esos mayores ingresos claramente van a ser destinados a pagar intereses de la deuda externa. A pagar la deuda y no a pagar el servicio, digamos. Exacto, claro. Exacto. Si no se entendió, porque es muy técnico, esos que están desesperados, que dicen con la mía las universidades, con la mía la cultura, con la tuya van a pagar los intereses de la deuda. Como lo están haciendo. Eso es lo que dice este presupuesto. Para ser bien concreto. Senador,
ese es el tema educativo, ¿no? Que es gravísimo, que están matando la educación pública. Eso es así. Y ya no es una palabrita, no es una frase política, sino que está allí en el presupuesto de la nación. Está demostrado. Matan a la educación pública, porque si no está ni siquiera en las bases del presupuesto, ya está listo.